Bienvenidos nuevamente a la asignatura de neumología. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado al tratamiento de la tuberculosis, basado en los principios básicos la del mecanismo de acción de los medicamentos, del comportamiento del Mycobacterium tuberculosis relacionado a su metabolismo, es decir, a la multiplicación y en base a las propiedades operativas, ¿no? Bajo, ¿no? El tratamiento directamente observado. El tratamiento de la tuberculosis es un aspecto que nosotros debemos de enfocarlo de una manera que en la parte donde estemos realizando la administración de estos medicamentos antituberculosos sea de la manera más correcta y adecuada, bajo los principios del manejo de los, no solamente de los medicamentos antituberculosos, sino también entendiendo el comportamiento en cuanto a la multiplicación del bacilo de la tuberculosis. Y algo muy importante dentro del tratamiento de la tuberculosis se sustenta en los principios de la supervisión, sobre todo de la toma del medicamento. Todos estos aspectos serán abordados en esta clase. Para ello vamos a comenzar siempre con la primera parte que es el tratamiento, cómo se realiza el tratamiento antituberculoso. En la enfermedad de la tuberculosis que requiera tratamiento antituberculoso, primero debemos de definir, ¿no? el, eh, la enfermedad. Siempre un paciente acude por primera vez o por segunda o tercera y así sucesivamente. Cuando el tratamiento es por primera vez, vale decir, en un paciente sano previamente y que enfermó por primera vez por tuberculosis, se refiere al tratamiento de la tuberculosis inicial, es decir, aquel paciente que nunca antes fue tratado con los medicamentos antituberculosos. Y este tipo de pacientes requiere una estrategia diferente al resto de los tratamientos que nosotros podemos realizar para una infección bacteriana, por ejemplo. El tratamiento antibiótico en una neumonía adquirida en la comunidad tiene un medicamento, el más Buenas efectivo, el más tardes, doctor. eficiente, Disculpe, doctor, no se y ve su pantalla ni tampoco se le escucha, doctor. muchas gracias. Entonces, cuando decimos que necesitamos nosotros realizar un tratamiento antituberculoso, es importante tomar en cuenta tres aspectos muy importantes, ¿no? Que es necesario mencionar. Una de ellas es el tipo de medicamento antituberculoso que nosotros vamos a administrar en la enfermedad de la tuberculosis. El segundo aspecto es conocer los aspectos microbiológicos, vale decir el metabolismo de la micobacteria, es decir, del Mycobacterium tuberculosis. Y finalmente, la parte operativa. Es por eso que se fundamenta el tratamiento de la tuberculosis en tres principios muy importantes. Uno son las bases bacteriológicas. Segundo, son las bases farmacológicas. Y tercero, las bases operativas. Son todos estos aspectos que lo vamos a desarrollar a continuación, sin antes mencionar que el tratamiento de la tuberculosis en aquel paciente que nunca realizó o nunca enfermó de tuberculosis previamente, es considerado como un caso nuevo. Y entonces todos los casos nuevos diagnosticados en un paciente por primera vez de la enfermedad de la tuberculosis requiere un tratamiento inicial, es decir,
un tratamiento nunca antes tratada. Para ello establecemos una estrategia muy diferente a el tratamiento antibiótico, por ejemplo, o al tratamiento antimicótico o cualquier otro tipo de tratamiento que uno realiza frente a una situación de una enfermedad respiratoria. En el tratamiento de la tuberculosis, esta estrategia es compleja. Quiere decir que nosotros necesitamos entender cuántos medicamentos serán necesarios para el tratamiento, para la curación de la enfermedad de la tuberculosis. ¿Será suficiente un medicamento antituberculoso? ¿Serán dos? ¿Serán tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos se requerirá? Es por ello que la estrategia es muy compleja, pero tenemos que entender por qué será de esta manera distinta a otras enfermedades infecciosas. Y es lo que nosotros desarrollaremos para entender las bases del tratamiento antituberculoso. Este tratamiento, al ser tan especial, es sustentada por la mayoría de los autores por su comportamiento muy particular en cuanto a la multiplicación del Mycobacterium tuberculosis. ¿Y cómo es la multiplicación? Es muy lento y por lo tanto, al ser lenta, su capacidad también de adaptación a condiciones adversas es muy variante. Por eso podemos decir al bacilo de la tuberculosis que es un aerobio facultativo, no es un aerobio estricto, como lo mencionan la mayoría de los textos de referencia que nosotros podemos realizar la lectura. Sí, se justifica porque necesitan una concentración de oxígeno para multiplicarse, pero son un tipo de poblaciones bacilares que vamos a ver más luego, son muy exigentes, que tienen esa capacidad de requerir oxígeno para su multiplicación, pero existen otras micobacterias que están localizadas en, en otros tejidos, llámese cerebro, llámese pleura, llámese estructura ósea, etcétera. Ellos tienen una capacidad de adaptación frente a esta condición adversa en su medio donde se encuentran. Fundamentalmente las tuberculosis extrapulmonares. Y entonces por eso será un bacilo, ¿no?, con una capacidad de adaptarse. Por eso prefiero denominarlo bacilos aerobios facultativos, por esta capacidad que tiene de adaptarse a un medio adverso. Porque en una lesión extrapulmonar, ejemplo, tejido pleural, el oxígeno es bajo, la presión de oxígeno es muy bajo y bajo esas condiciones puede producirse pues la enfermedad de la tuberculosis pleural, ¿verdad? Entonces, por eso tiene una complejidad, una situación muy particular de esta enfermedad como es la tuberculosis. Empecemos con la primera, con las bases bacteriológicas. O también lo pueden encontrar en los textos que ustedes vayan a revisar, bases microbiológicas. Estas bases bacteriológicas o microbiológicas se sustentan en dos principios modernos, que está relacionado a los aspectos microbiológicos del bacilo. Hemos visto en la primera clase, ¿no?, referida a la tuberculosis, que tiene una estructura microbiológica muy particular, el complejo Mycobacterium tuberculosis. Y bajo estos principios, ¿no?, se realiza el tratamiento moderno. ¿Y qué es el tratamiento? ¿En qué consiste este tratamiento moderno en base a las bases bacteriológicas y microbiológicas que presenta el Mycobacterium tuberculosis? El tratamiento debe ser asociado.
Y el otro principio, que el tratamiento antituberculoso debe ser asociado. Vayamos con el primer principio de las bases bacteriológicas, tratamiento asociado. Acá es muy importante tomar en cuenta que debemos de asociar, nunca utilizar un medicamento antituberculoso, sino utilizar mínimamente 3 medicamentos antituberculosos. Pero el programa, ¿no?, nacional de tuberculosis no recomienda 3 medicamentos asociados, sino 4 medicamentos en un paciente que nunca realizó tratamiento antituberculoso previo. Por lo tanto, el principio de asociación de los medicamentos antituberculosos se sustenta con este autor. Ya en 1985, Mitchison desarrolló este principio de que el tratamiento antituberculoso debe ser asociado. Y esto surgió en base a los modelos experimentales in vitro, inicialmente, luego en animales y luego en los humanos, con evidencias clínicas de un tratamiento que debe ser siempre asociado. ¿Por qué? Por el comportamiento de su metabolismo, de su multiplicación. Tiene una característica de multiplicarse, dependiendo del medio en donde se encuentre la micobacteria, es decir, el bacilo de la tuberculosis. Y además de evitar la selección de las resistencias. Sí, muy importante. Evita la asociación de los medicamentos, la resistencia. Un principio muy importante. No queremos que el paciente tenga resistencia, perdón, no pensamos, no queremos que el paciente desarrolle, ¿no?, una resistencia a partir del bacilo de la tuberculosis a los medicamentos, a partir del bacilo de la tuberculosis a los medicamentos antituberculosos, ¿cierto? Entonces, esto va a ser muy importante y fundamental, ¿no?, de que nosotros entendamos este principio de asociación. Es un principio básico para evitar la selección de las resistencias. En tuberculosis, para que aparezca la mutación, es decir, que produzca resistencia el bacilo, va a depender de la cantidad de bacilos que exista en la lesión tuberculosa. Es decir, estos bacilos que se encuentran alojados en algún sitio, en algún tejido, en algún órgano, va a depender de su cantidad. Y no solamente de la cantidad de bacilos, a ello lo denominamos población bacilar. Entonces, tenemos la población bacilar. Estas poblaciones bacilares son de 4 tipos, llamaremoslo así, pero son 4 poblaciones bacilares. Su principio básico es evitar la selección de la resistencia. Pero no se sustenta en base solamente a estas poblaciones bacilares, sino a las fases, ¿no?, que cumplen, ¿no?, en el tratamiento de la tuberculosis los medicamentos antituberculosos. ¿Ya? Entonces, empecemos con la primera. Hemos indicado para evitar que se produzca resistencia. La población bacilar A es de crecimiento rápido, es de crecimiento activo. Son bacilos, podemos decirlo, bacilos en fase de multiplicación rápida o de crecimiento activo.
Esta multiplicación de esta población bacilar A tiene la característica de que son bacilos extracelulares. Es decir, al ser extracelulares, están ubicados en las paredes internas de las lesiones cavitadas y por ello se las cataloga como responsables del fracaso terapéutico en el tratamiento antituberculoso. Esta cantidad de bacilos de población bacilar A que se pueden encontrar en estas lesiones cavitarias es de 10 elevado a la 7 hasta 10 elevado a la 9. Simplemente coloquen delante del número 1 7 ceros o 9 ceros. Esa es la cantidad de bacilos que tiene, que representa esta población bacilar A. ¿Se entiende? Por lo, por lo tanto, si nosotros administramos un solo medicamento antituberculoso, se va a producir fácilmente la selección de las resistencias. Por eso el principio de asociación es que no puedo utilizar un solo medicamento. El único medicamento que es efectivo con excelencia es el medicamento denominado isoniazida. Bueno, entonces la isoniazida es el medicamento ideal para eliminar a esta población bacilar A. Y además, esta población bacilar A es la que se identifica cuando se realiza un diagnóstico a través de la microscopía que se denomina la baciloscopía seriada de esputo. Es decir, la expectoración recolectada por el enfermo o con la sospecha que tenga de tuberculosis hace se, que se visualice en la microscopía. Y son los bacilos extracelulares que se ven en la baciloscopía. Y vamos a indicar, ¿no?, que son que tiene la enfermedad, es positiva a la prueba de la baciloscopía, es decir, al examen microscópico de la expectoración. ¿Qué tan importante, no?, es la población bacilar A? Vamos con la población bacilar B. Miren, son bacilos intracelulares. Hemos explicado que en las fases, en la patogenia, mejor dicho, de la tuberculosis, existen fases, fase exudativa, fase productiva y fase gaseosa. Inicialmente en la fase exudativa existe la fagocitosis, es decir, una respuesta de la inmunidad celular innata. Algunos lo denominan inespecífica, porque actúan las células natural killer, ¿no? Y lo reconocen y pues reclutan a los macrófagos y lo eliminan. Es como si la enfermedad de la tuberculosis no estuvo presente y es fácilmente explicado por qué. Porque en estas poblaciones bacilares B se alojan dentro de los macrófagos. Si la capacidad macrofágica es deficiente, persistirá y por lo tanto se multiplicará dentro de la célula y producirá posteriormente mayor cantidad de bacilos y la enfermedad, desde luego. Por eso se denominan población bacilar B. Se caracterizan porque este tipo de bacilos, lo vamos a denominar así, tipos de bacilo para que se entienda, son poblaciones bacilares, ojo. Esta población, estos bacilos, se encuentran en fase de inhibición ácida. Son intracelulares. No son como la población bacilar A.
son la población basilar A, hemos indicado que son, eh, Doctor, adelante. doctor, disculpe, tenemos compañeros que están intentando ingresar a la clase, doctor. No sé si podría admitirlos, por Bueno, favor. voy a trasladar enseguida. Entonces, concluyendo con esta parte, tenemos a la población basilar B. La cantidad es menor a la población basilar A. Significa que la población basilar A, B, está en una cantidad de 10 elevado a la 3 hasta 10 elevado a la 5. Es decir, es una población basilar menor a la población basilar A, porque se encuentran dentro de los macrófagos. Esta población basilar B es la que se denomina población basilar en fase persistente o bacilos persistentes. Son las que persisten, se adaptan a ese medio intracelular dentro del macrófago y persisten. Y pueden estar en una situación adversa sin ningún problema. Mire cómo es el comportamiento tan complejo del Mycobacterium tuberculosis. Por eso también es complejo el tratamiento. ¿Qué medicamento actúa sobre esta población basilar B con excelencia? La piracinamida. No existe otro medicamento tan bueno como la piracinamida. Muy bueno, excelente. Sí, puede actuar también los otros medicamentos antituberculosos, pero nunca se compara como la piracinamida, nunca se compara como la isoniazida que actúa sobre la población basilar A. Tenemos luego la población basilar C. Esta población basilar C se caracteriza porque se encuentran en una condición eh, de una lesión tuberculosa como es la fase gaseosa. La fase gaseosa. Por eso se denominan población basilar C en fase de multiplicación esporádica. Este tipo de bacilos tienen una multiplicación intermitente. ¿Se acuerdan cuando tienen que multiplicarse? Pero condicionados por el medio ambiente en lo que se encuentran. Necesitan un pH neutro. No se multiplican en un pH ácido. No se multiplican en, en una concentración de oxígeno alta como los bacilos, la población basilar A. Este tipo de población basilar C son extracelulares, están fuera del macrófago, pero necesitan unas condiciones de pH adecuados para multiplicarse, preferentemente pH neutro. ¿Dónde lo ubicamos un pH neutro? En el calcio, en las lesiones gaseosas. Y la población basilar, la cantidad es igual que la población basilar B. Y por ello, la población basilar C junto a la población basilar B también constituyen la flora basilar persistente o denominado, como hemos mencionado, bacilos persistentes. ¿Y qué medicamento actúa en la población basilar C con excelencia? La rifampicina. Solamente la rifampicina. La isoniazida también actúa, pero no es excelente. La piracinamida también actúa, pero no tiene esa excelencia como la rifampicina, porque como vamos a ver más luego,
las bases farmacológicas de cada uno de estos medicamentos es ideal en las diferentes poblaciones bacilares. Y finalmente tenemos la población bacilar D. Son los bacilos que permanecen en un estado de bacteriostasis, sin multiplicarse, en una fase de latencia, en una fase de inhibición prolongada, indefinida, significa bacteriostasis, es decir, no tienen multiplicación y pueden estar así durante toda la vida de la persona, desde que infectaron y nunca más se multiplicaron. Por eso son bacilos intracelulares, población bacilar de durmientes, totalmente durmientes o latentes, y son las causantes de la tuberculosis en los pacientes que tienen estados de alteración de la inmunidad, estados de inmunodeficiencia, ya sea primaria o adquirida, y es la causante, por ejemplo, en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la población bacilar T. Al encontrarse el sistema inmune deteriorado, y como están alojados intracelularmente, comienzan a multiplicarse y se convierten en verdaderos bacilos y productores de la enfermedad. Esa es la explicación teórica, ¿no? Por la baja de la inmunidad. Entonces, al ser totalmente durmientes, no tienen actividad metabólica, permaneciendo de por vida muchas veces sin multiplicarse. Pero cuando se altera el sistema inmunitario, comienzan a multiplicarse. O el paciente comienza o está en tratamiento en base a uso de glucocorticosteroides. Y entonces eso deteriora y comienza a multiplicarse o a convertirse en bacilos, la población bacilar tipo D, en bacilos activos. A, población bacilar A. ¿Qué medicamento tuberculoso actúa en la población bacilar D? Ninguno. No hay medicamento antituberculoso. Por eso se denominan bacilos latentes. Bacilos que se encuentran en periodo de latencia prolongada o en bacteriostasis. ¿Y quién los controla? Nuestro sistema inmune. Nada más, nuestro sistema inmune. ¿Hasta acá existe alguna pregunta? Albert, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En estos casos, doctor, por ejemplo, la última, doctor, si esto se llega a presentar en los pacientes que están deprimidos y la única forma que tiene el cuerpo de controlarlo, o controlar la infección es pues el sistema inmune, ¿qué se podría hacer en estos casos, doctor? No, como hemos visto en la patogenia de la tuberculosis, recordaremos que el bacilo ingresa al organismo a través de la vía aérea, es decir, la patogenia inhalatoria. No hay otra vía de ingreso con tanta eficiencia y eficacia, ¿no?, del ingreso del bacilo. Sí existen otras formas, pero son no tan frecuentes como la vía inhalatoria. Entonces, el bacilo al ingresar por la vía inhalatoria son fagocitadas por los macrófagos alveolares, muchas veces destruidas, ¿no? Cuando el sistema inmune es eficiente. Pero a veces es reconocido y se produce la inmunidad celular, la memoria inmunológica. Y entonces lo vamos a reconocer en una segunda infección mucho más eficientemente, podemos controlarlo. Y el bacilo no va a ser tan eficiente, ¿no?, para ingresar y para producir la infección. Pero ya en este encuentro inicial que se produjo entre el bacilo y el sistema inmune, se alojó, pasó,
del macrófago no solamente está localizado en el alveolo, entonces va por el sistema linfático y lo lleva al bacilo en forma intracelular, porque existe una población bacilar B, hemos mencionado. Entonces el macrófago recorre, se aloja en un ganglio linfático y por lo tanto puede estar ahí en forma de inhibición ácida, ¿no? No se multiplica, se adapta al medio, puede llegar a otros órganos a través de la invasión al torrente sanguíneo y se aloja en cualquier célula. Y el bacilo se, está totalmente durmiente. Pónganle que llegó por esa vía a cualquier órgano. A ver, colocaremos meninges, ¿no? En meninges. Entonces está el bacilo ahí, en forma latente. ¿Qué pasaría si este paciente, que no sabemos, ¿no? Que llegó a un determinado órgano, pero estamos tomando el ejemplo de que está en las meninges, llegó por una situación de una patogenia muy particular y está en forma latente? ¿Por qué se coloca en forma latente? Porque las condiciones de oxígeno son adversas, pero enferma y adquiere una infección como es el VIH. Se, de- se deprime, se deteriora el sistema inmunitario y esta población bacilar T comienza a convertirse en un verdadero bacilo que se multiplica en dicho tejido, produciendo la tuberculosis meningia. ¿Cómo llegó el bacilo y bajo qué condiciones se multiplicó? Existen varias explicaciones, pero siempre es por un deterioro inmunológico. Y la población bacilar D produjo tuberculosis en los pacientes con VIH. Es un ejemplo nomás que estoy mencionando, no quiero generalizar que todo es así. Cualquier situación que deteriore la inmunidad puede producirse las formas de tuberculosis extrapulmonares. Ya hemos explicado cómo llega por vía hematógena, por diseminación, por invasión al sistema sanguíneo, al torrente sanguíneo, y se aloja en cualquier órgano. Entonces, solamente las defensas inmunitarias controlan en un paciente inmunocompetente. Todos nosotros no sabemos dónde se encuentra el bacilo de la tuberculosis. ¿O alguien sabe? Nadie de nosotros sabe. En zonas endémicas como la nuestra, donde nosotros realizamos, vivimos, realizamos nuestras actividades y no sabemos. Nadie me puede decir, mira, mis bacilos latentes se encuentran en tal órgano. No se puede decir, no podemos decir esa afirmación. Pero cuando se desarrolla la enfermedad y diagnosticamos las tuberculosis extrapulmonares, estuvo entonces acá alojado en una fase, ¿no? de latencia. Por alguna situación comenzó a multiplicarse. Bueno, ¿alguien más? A ver, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Todo claro? Creo que sí. Sí, doctor, solo, simplemente en la población ave, solo se utilizan, ¿cómo se detectarían eso más o menos? ¿Qué tipo de población pertenece a los bacilos, doctor? Población, se llama población bacilar A, porque son bacilos de multiplicación rápida, son activos y se encuentran en mayor cantidad eh, en las lesiones tuberculosas abiertas, es decir, en las cavernas, en las lesiones cavitarias. La población bacilar B se encuentra dentro de los macrófagos.
y la población bacilar C es también es extracelular, pero se encuentran en el calcio, pero son en menor cantidad. Estos principios bacteriológicos es necesario comprenderlo. Si sumo 10 elevado a la 7 más 10 elevado a la 3 más 10 elevado a la 3 de la población bacilar C, se encuentran en una cantidad alta, ¿no? ¿Serán suficiente isoniazida sola? No. ¿Por qué? Porque actuaría en las poblaciones bacilares A con mayor excelencia. También actuaría en la B y en la C. Pero esta cantidad de bacilos existentes, solamente la población bacilar A. Tomemos en cuenta solamente la población bacilar A. 10 a la 7 es una cantidad muy elevada. ¿Por qué? Porque la isoniazida, al ser efectivo, muy efectivo en la población bacilar, necesita de otros medicamentos antituberculosos. Principio de tratamiento asociado. Por eso hemos empezado de que debe asociarse. ¿Y qué tal si existen bacilos intramacrofágicas? El único medicamento con excelencia es la piracinamida. ¿Y qué tal si existiría una lesión caseosa? Actúa la rifampicina. Por lo tanto, tengo que utilizar mínimamente 3. Pero el programa nacional de tuberculosis de nuestro país indica que deben ser 4. Luego, por eso es asociado, porque existen diferentes poblaciones bacilares de lesión tuberculosa. Si es una tuberculosis extrapulmonar, ¿habrá poblaciones bacilares A? No. Habrán poblaciones bacilares B, habrán poblaciones bacilares C. Sumando 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 3, igual 10 elevado a la 6. No se acercan a la suma de estas dos a una lesión abierta, donde se encuentran los bacilos con una población bacilar A elevada. Y entonces, ¿será suficiente piracinamida, rifampicina para las necrosis extrapulmonares con esta lógica? No, no es suficiente. Porque puede estar con una lesión pulmonar. Por eso se pide siempre un diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, pedir una radiografía de tórax, de pulmón, con la finalidad de verificar si no existe lesión. El programa dice asociado. No puedo yo decir, son tuberculosis extrapulmonares, es una tuberculosis pleural. Suficiente dar la piracinamida y la rifampicina, según esta explicación. Es un tratamiento ya normado. No podemos dar 2 medicamentos, mínimamente 3, si fuera necesario así razonar. Ya Marco. Mauricio. Doctor, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Todo claro, Mauricio? Sí, doctor, todo claro, doctor. Muy bien. Y finalmente Natalie. Muy bien, entonces completaremos con el principio de tratamiento prolongado de estas bases bacteriológicas. Es prolongado en el tiempo. No realizo el tratamiento antituberculoso una semana, 5 días, ni un mes, ni 2 meses. De acuerdo a lo que está el programa de tuberculosis, y no bajo las guías de la Organización de la Salud, 6 meses. El tratamiento prolongado es por 6 meses. ¿Por qué tanto tiempo? Por lo que hemos mencionado.
existe una flora persistente. ¿Cuáles son los bacilos persistentes? Población bacilar B, intracelular, población bacilar C, extracelular. Entonces, para eliminar las poblaciones bacilares existentes, es que el tiempo de tratamiento debe ser lo más óptimo de 6 meses, bajo las condiciones modernas del tratamiento. No puedo realizarlo con un solo medicamento antituberculoso, por lo tanto, debe ser asociado. Debo prolongar el tratamiento mínimamente 6 en un paciente nuevo, en un paciente que nunca ha sido tratado de tuberculosis. 6 meses. Cuando el tiempo de tratamiento es menor a 6 meses, es 5, 4, 3. Estos bacilos existentes comienzan a multiplicarse y producen las bacterias tuberculosas. Entonces, para evitar la resistencia, de dar un tratamiento asociado. Para evitar las recaídas, debo dar un tratamiento prolongado. En teoría, todas las poblaciones bacilares mencionadas son sensibles. Y la curación es del 100%. Partiendo de esa base teórica, todos son sensibles a los medicamentos antituberculosos. Las poblaciones bacilares se curan en 100%. Siempre y cuando se demuestre la sensibilidad. Vayamos a las bases bacteriológicas, a las bases farmacológicas, mejor dicho. Las bases farmacológicas se sustentan en los principios de la farmacocinética, farmacodinámica de los medicamentos antituberculosos. Los medicamentos antituberculosos, según la Organización Mundial de la Salud, se clasifican en 5 grupos. El primer grupo está referido a medicamentos antituberculosos de administración oral. ¿Y cuáles son estos medicamentos que se administran oralmente? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los medicamentos más eficaces, más eficientes, los que mejor son tolerados y los mejores medicamentos antituberculosos, como lo hemos mencionado, la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida. ¿Por qué? Porque actúan sobre las poblaciones bacilares. ¿Y qué está entonces el etambutol? ¿Qué función cumple el etambutol en esta asociación? Y ese es el principio del tratamiento antituberculoso en nuestro país. Debo asociar los medicamentos. Sabemos que el etambutol, o lo vamos a conocer, es bacteriostático. Los otros medicamentos son bactericidas. El etambutol está presente en el tratamiento antituberculoso porque ante la resistencia inicial sobre de la isoniazida será alta, entonces tengo que utilizar el etambutol. No hay otro medicamento antituberculoso. Tengo que asociarlo frente a su resistencia inicial a la isoniazida. Eso va a depender del perfil epidemiológico de las resistencias a los medicamentos antituberculosos. Bajo esa condición, utilizamos 4 medicamentos antituberculosos. Bueno, en el primer grupo son los medicamentos antituberculosos de primera línea que se administra vía oral. El grupo son los inyectables. Los medicamentos inyectables. La estreptomicina, kanamicina, la capreomicina. Estos medicamentos antituberculosos son de segunda línea. No son de primera línea. Pero están en el grupo 2. En el grupo 3 están las fluoroquinolonas de segunda generación, de tercera generación. La ciprofloxacina, la ofloxacina, la levofloxacina y la amoxicilina de tercera, y la gatifloxacina de tercera generación. La que es la levofloxacina, pero como un tratamiento alternativo a lo que tenemos instaurado para los pacientes que no enfermaron por o más bien tienen fracaso o presentan fracaso terapéutico, es decir, resistencia a los medicamentos antituberculosos. Bueno, acá, en forma de tratamiento, o se presenta la resistencia inicial a los medicamentos antituberculosos de primera línea y fracasó, o el paciente incumplió el tratamiento por falta de explicación del personal médico, del personal de salud. Las fluoroquinolonas responden al grupo 3. El grupo 4 son fármacos antituberculosos de segunda administración.
La cicloserina, otro primo hermano que es la terición, y el ácido para-aminosalicílico. De grupo 4, medicamentos velosos de segunda línea. Y ahora, cuando existe resistencia a los medicamentos antibióticos de primera línea. Grupo 5, medicamentos antidifusos denominados así, menos eficaces, con escasa evidencia clínica. La clofazimina, la oxicina más ciclovulánico, un antibiótico galactámico, como tratamiento para la tuberculosis. Son los menos eficaces, están en el grupo 5, tienen menos evidencia clínica para el tratamiento de la tuberculosis, pero está con unos antituberculosos en lista para ya utilizar al final de resistencia a la medicación, resistencia a los medicamentos de segunda línea. Imagínense qué tratamiento se les puede dar a los pacientes con resistencia a los medicamentos antituberculosos, pero sin evidencia concluyente que son efectivos contra el Mycobacterium tuberculosis. Ahí tenemos la improprolis, claritromicina. Vayamos a hablar de los medicamentos antituberculosos primera línea. Son los medicamentos tuberculosos primera línea que están en la lista diapositiva. Son las primeras 4. Y la una es medicamento inyectable, no es oral, es inyectable, pero es considerado de primera línea, la streptomicina. Todos estos medicamentos antituberculosos se aplican en los pacientes que son sensibles. Sensibles. Es decir, que no tienen la resistencia, que responden al tratamiento antituberculoso eficiente. Y la idoneidad es bactericida de excelencia, es decir, mata al bacilo. ¿Por qué mata al bacilo? Porque inhibe la síntesis de ácido glicólico. ¿Dónde existe el ácido glicólico? En el Mycobacterium tuberculosis, en nadie más. No hay en otro germen, en otro microorganismo. No está presente el ácido glicólico en el Streptococcus pneumoniae. No hay. Está en la micobacteria. Por eso es bacterizada. Entonces, tú hemos explicado sobre la población bacilar por inhibición de la síntesis del ácido glicólico. La isoniazida como tal es una prodroga. No es una droga activa la isoniazida. ¿Y cuándo se vuelve una droga activa en un medicamento antipersuasivo? La isoniazida, siendo prodroga, requiere de la agencia de la catalasa y de la peroxidasa del Mycobacterium tuberculosis para su activación. Miren qué tan complejo es el tratamiento. Por lo tanto, necesita activarse. Una vez activo, es bactericida y es esterilizante. No es que esteriliza las lesiones, sino que elimina a la flora bacilar persistente. No es excelente la isoniazida. También es buena sobre la flora bacilar persistente, es decir, actúa sobre la población bacilar B y sobre la población bacilar C. Con 4 de 2 y 5 miligramos por kilo de peso. Y la administración diaria, 5 miligramos. Máximo podemos administrar 300 miligramos, ¿no? Si el paciente, digamos, tiene un peso que supera fácilmente los 300, entonces 300 miligramos, máximo tengo que darle 300 miligramos. En la tuberculosis en niñas se suele generar 10 miligramos por gramo peso litro. Y también en los niños, suele incrementar. En los niños de 8 hasta 12 miligramos por kilogramo peso. Pero en la normativa eso no existe. A todo paciente, sea tuberculosis meningia, sea tuberculosis pulmonar, cualquier forma de tuberculosis extrapulmonar, la dosis es 5 miligramos. ¿Existen efectos adversos? Sí, por lo menos efectos adversos. Hepatotoxis tóxico, la uritis ligera, produce alositosis, la membritis, hipersensibilidad, la palmar de Dupuytren, a veces produce lupus, bien, induce, ¿no? las cosas nucleares. Hay que conocer algunas, sí. Hipersensibilidad, hepatotoxicidad y no disfórica. La rifampicina es bactericida también, igual que la isoniazida, y es esterilizante. ¿Por qué es esterilizante? Porque actúa sobre las poblaciones bacilares B y C, pero es más efectivo sobre la población bacilar B, del caso intercelular, ¿cierto? Entonces, voy a corregir, porque si no, me van a decir, está inscrito. Ya está. La C. Población B. El mecanismo de acción es muy diferente a la isoniazida.
actúa inhibiendo la enzima polimerasa de RNA dependiente del DNA microbiano. Es un medicamento antibiótico de excelencia para el tratamiento de la tuberculosis. Y además, la rifampicina, como esterilizante, a los 15 hasta 20 minutos después de que se comienza a una vez que se comienza a multiplicar el bacterio tuberculosis. Es el de los antituberculosos que actúa rápidamente. No actúa como otros lento. Este medicamento, la rifampicina, tiene un tiempo, una rapidez de acción de 15 a 20 minutos. Una vez que vacilo, en multiplicación. Y no puede multiplicar el vacilo si está en una condición adversa en cualquier momento. Por eso es de 6 meses el tratamiento. Y puede llegar el vacilo al cuarto mes, al quinto mes. Entonces, la rifampicina. Tiene sus efectos adversos. Produce la dosis 10 miligramos por kilo peso cada día y efectos como la hepatotoxicidad, hipersensibilidad como la isoniazida, además que puede producir un síndrome pseudogripal, o sea, administra sobre todo en forma intermitente la rifampicina. Intermitente. Antes de puede tener, ¿no?, las secreciones corporales, la orina, ¿no?, de color rojo. ¿Ya? Hay gente que sí puede tener una situación de alerta, ¿no? Expulsando un sangrado, ¿no? Tiene las secreciones corporales. La piracinamida no es bactericida, solo es esterilizante y actúa sobre la población basilar intracelular B. La rifampicina era C, ¿sí? Yo me equivoco. Está correcto. Pensé al revés, por eso fue mi confusión. Reiterando que no existan dudas y afirmando lo que habíamos avanzado, ¿no? La isoniazida actúa sobre la población basilar. La piracinamida actúa sobre la población basilar T. El medicamento de acción intracelular. Y la rifampicina sobre la población basilar C. La piracinamida es esterilizante. Es esterilizante porque su acción principal es sobre la población basilar B, pero también actúa sobre la B. Es muy más sobre la población basilar A. ¿Ya? Pero puede actuar exceso sobre la población basilar. ¿Cuánto es la dosis? 25 gramos por kilogramos al siguiente día. También es una prodroga, este medicamento piracinamida. Es una prodroga de isoniazida. A nivel hepático, por hidrólisis se transforma en ácido piracinoico. Es forma activa de piracinamida. ¿Ya? La forma activa de la piracinamida es el ácido piracinoico. Y actúa sobre el Mycobacterium tuberculosis y interfiriendo en el metabolismo de la nicotinamida. La rifampicina hemos indicado que actúa en la inhibición enzima polimerasa del RNA. La piracinamida actúa interfiriendo en el metabolismo de la nicotinamida. Efectos adversos: hepatotoxicidad puede producir pequeños ayores, hiperglucemia. Vamos a ver la pseudocota por los vecinos. ¿No? Se produce artralgias, puede producir artralgias, náuseas, un medicamento excesivo. Y raras veces la también produce fotosensibilidad, pero es necesario conocerlo. No se conozco la piel, ¿no? A la ecuación de la piracinamida. El etambutor, técnicamente, los medicamentos mencionados son efectivos para el tratamiento de la tuberculosis. Los tres asociados eliminan a todas las opciones basilares, excepto la población basilar. El etambutor es bacteriostático. No es meramente los tuberculosos mencionados. Actúa inhibiendo el arino galactano, un componente, un elemento de la pared del Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, va a interferir indirectamente también, otra forma del tanto, indirectamente en la síntesis del ácido micólico. No es efectivo por la isoniazida, sino indirectamente. Y entonces puede tener una acción sobre la particularidad etambutol. Si existe resistencia inicial a la isoniazida, la alternativa es el metabol, y eso es, los 4 tipos antituberculosos se debe asociar al tratamiento actual en el manejo, en el tratamiento de la tuberculosis de 15 miligramos por kilo del paciente, por peso del paciente. Efectos adversos del etambutol. Es muy raro que se produzca una neuritis óptica, retrovulvar, una neuritis periférica por etambutol, que más neuritis que la isoniazida. Muy raro que produzca hipoglicemia, que más produce piracinamida, inhibe la seguridad de integridad del ribosoma.
entonces va a determinar una mala acción de la micobacteria. Aquí sobre la blanca, pero no es igual que la isoniazida. En cambio, es la isoniazida. Tiene relación sobre la población basilar A. Y entonces acá hay que eh, eh, sacarse la idea de que los textos indican en la tuberculosis pulmonar como la meningitis tuberculosa administrar estreptomicina. No, la meningitis tuberculosa es una lesión extrapulmonar, no es una lesión abierta, no es una cavidad como en la pulmonar. Que es necesario conocer las bases bacteriológicas y también las bases farmacológicas, dosis 20 miligramos por kilogramo peso. Efectos adversos, fototoxicidad, trastornos celulares, nefrotoxicidad. Raras veces produce la medicina un bloqueo neuromuscular de acciones hematológicas, que son efectos adversos raros. Los más frecuentes son ototoxicidad, nefrotoxicidad y trastornos vestibles. ¿Cuál es el tratamiento ahora en nuestro país? ¿Cómo lo realizamos con estas bases bacteriológicas y farmacológicas descritas? Este es el tratamiento. Con 4 medicamentos antituberculosos, la rifampicina, el rifampicina durante 6 meses. Dile, a primera fase, meses. 1, 2. Asociado. Y la segunda fase, a partir del segundo mes, va a decir el segundo mes, el quinto mes, 6 meses, son los medicamentos antituberculosos. ¿Por qué? Porque en esta fase se eliminó la mayoría de la pasión celular A. Si el disco fue tuberculosis pulmonar, con microscopía positiva. En la población A están en las áreas, en las paredes internas de las cavernas. De 10 elevado a la 7, 10 elevado a la 9. Entonces tengo que utilizar de forma asociada. Y eliminar esa población celular A no puede dar poblaciones. La B, la C. Sobre todo en fase de multiplicación intermitente. ¿Y quién va a en esta fase de multiplicación intermitente? Una vez que se multiplique a los 15-20 minutos, actúa rifampicina. Es por eso de prolongar. Por eso es el de la isoniazida y la rifampicina. No porque esteriliza la lesión tuberculosa, no. Porque elimina la flora basilar persistente. Tiempo de trámite en la fase, 4 meses. Y como tiene tanto en la primera, 2 meses, tal, 6 meses. Para llegar a un tengo que tener osciloscopía negativa. Yo con osciloscopía positiva. Y también con osciloscopía negativa. Y el grado de tuberculosis con baciloscopía, 6 meses, negativo. Puede pasar. El segundo mes se realiza el primer control de la baciloscopía y debe ser negativa. Para pasar a la segunda fase, pasar a positiva. Sociedad de fracaso. Y por lo tanto, ante la sociedad de fracaso, debe solicitar cultivo y antibioma. Con la factor de el cultivo tarda 60 días, 2 meses. Tendremos si positiva al segundo cultivo ya, al cuarto mes de tratamiento, ya pasó, está en la segunda fase. El programa de la tuberculosis, cuando es positivo al segundo mes, es necesario prolongar un mes más. ¿Por qué? Con los medicamentos señalados, la rifampicina, y el etambutol. Y una vez completo el tercer, así sea positiva, tenemos que esperar necesariamente el cultivo y la sensibilidad de la resistencia del antibiograma para confirmar el fracaso terapéutico y suspender el tratamiento antituberculoso. Pero muchas veces la baciloscopía positiva, en la baciloscopía se visualiza los muertos fragmentados. Esa tiene una información vivo. Después que debe ir al cultivo. Muchas son negativos. Con también esquema, con una disciplina, todos los medicamentos, el fracaso terapéutico lo vamos a diagnosticar en 1% hasta en un 3% como máximo. Bien, eso será importante. Tipo de tratamiento, medicamentos asociado por tipo 6, bases bacteriológicas. Asociado y prolongado. Medicamentos utilizados son la terapia y eran principios bacteriológicos. Entonces, es un fracaso terapéutico que siempre tenemos que tener en nuestro tratamiento de la tuberculosis para evitar mantener obviamente estos fracasos terapéuticos. Y ponerle el medicamentos tuberculosos. Sabemos que eso menos efectivo tiene que curarse de todo 6 meses, el lunes, excepto domingo. Cuando se presenta resistencia, es decir, fracaso terapéutico, tenemos que utilizar medicamentos de segunda línea. Los más tóxicos, los más caros, los menos efectivos, como en el grupo A, que está la fluoquinolona, el grupo B están los inyectables, el grupo C, medicamentos antituberculosos de segunda línea de administración oral y grupo D. Alternativas sin evidencia clínica demostrada. Las fluoquinolonas, junto con los inyectables, como la antes que usamos en tal de la resistencia tuberculosa en promedio, son bacterias. Todos los medicamentos son bacteriostáticos.
Las fluoroquinolonas es activo en el tuberculosis porque su acción es inhibir la subunidad A de la gira del ADN bacteria. Con el programa de tuberculosis nacional salió por seguimiento, digamos, cada día. Dosis única. Efectos adversos, las fluoroquinolonas, molestias urinarias, alteraciones en el sistema central, tendinitis, es decir, ruptura tendinosa, alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo del cartílago en los menores de 18 años, o las mujeres embarazadas toman medicamento, son efectos adversos. Los inyectables, se utiliza es la amikacina. Si no sí, la amikacina, de tuberculosis nacional, a dosis de 15 gramos. Es activo con la Mycobacterium tuberculosis, porque actúa igual que la estreptomicina, inhibiendo las subunidades de la cromosoma Mycobacteria. Efectos adversos similares a la estreptomicina, ototoxicidad, trastornos del equilibrio, nefrotoxicidad principalmente. Grupo de medicamentos de la economía que se utiliza en el programa de tuberculosis: 15 miligramos kilo peso del paciente día, la cicloserina, 15 gramos de linezolid y opcionalmente los tres ya es el que utilizamos. La mayoría, hay una unidad tiene una clasificación muy similar a la lisina, es decir, de ácido ólico, pero no es igual que la lisina. La cicloserina es un mecanismo de acción muy similar al etambutol, ¿no? Ya hemos escrito previamente, es decir, actúa inhibiendo la formación de galactano, la pared celular. La cicloserina. Ahora podemos ver la que está en el grupo de reserva, digamos, ¿no? de los medicamentos antituberculosos. Bueno, 600 miligramos. Disculpe, ya lo vemos, todos los medicamentos que no sea fibre, son los que representan la curación del paciente con resistencia a los medicamentos antituberculosos, no va a ser muy favorable, ¿no? Que se produzca una curación satisfactoria. Por eso son medicamentos menos efectivos. Este es el total 18 meses. Hasta 4 meses, 2 años, 6 meses. 6 meses una inyectable. Luego de los 6 meses, elimina el inyectable y el resto de los medicamentos antituberculosos continúa. Este es el tratamiento estándar, que se puede modificar así de acuerdo a la prueba de sensibilidad y resistencia. Por ahí está la glicemia del tambor, por lo tanto no se utiliza. Y entonces este tratamiento es estándar. Tratamiento de medicamentos en el tratamiento de la tuberculosis multidrog resistente a partir de los 6 meses de 18 meses. También control mensual, igual que el tratamiento para dosis sensible, mensuales. Control médico, vaciloscopías, y activo es obligatorio. Bien, en la tuberculosis sensible para el tratamiento de la tuberculosis de lunes a sábado, en todos los multidrog de lunes a domingo. Y finalmente tenemos las bases objetivas del tratamiento de la tuberculosis. ¿Hasta acá alguna pregunta? Leonardo. No, todo. Mauricio. Doctor. Natalie. Todo claro, doctor. Gianmarco. Se entendió. Bien, Álvaro. Bueno, y finalmente Alberto. Entonces, comenzamos con las bases operativas. El último. Se basa en 4 principios. Uno de los principios es la dosis de una toma diaria. Por una toma diaria, no podemos ganar. Comienza operativa. Diaria significa la dosis de una sola diaria se cumplen parte de las bases biológicas y farmacológicas. Y además, ¿por qué se prepone este principio de que debe tomar el paciente bajo la presencia del personal de salud en una sola toma? Porque al mayor del medicamento. Y a los niveles séricos inhibe el crecimiento de la Mycobacteria. ¿No? La acción bactericida del medicamento. Esto no quiere decir que si el medicamento antituberculoso en horarios altere o nos cure el paciente. No, no es operativo, justificando que es mejor que tome 4 medicamentos antituberculosos en una sola toma. Los 4 medicamentos en una sola toma. ¿Por qué? Porque va a producir acciones en 3 poblaciones basilares. Farmacológicas porque tienen acciones en los diferentes elementos, ¿no? de cada uno de los medicamentos, ¿no? La Mycobacteria. Fármaco. Y pues, principio operativo, así que tiene una sola toma, no está volviendo a tomar su dosis fraccionada, se puede evitar la sección de las resistencias. Operativo, porque se alcanzan mucho mejor los niveles secos. Segundo principio, tratamiento de observado. Uno de los 5 componentes de la estrategia DOTS es otra opción S. Es un tratamiento directo del lado DOT. Significa supervisar, observar. El paciente tiene que tomar el medicamento.
Entonces consiste en administrar el medicamento antituberculoso para la curación y que observar el tratamiento antituberculoso para que el individuo si existen posibles reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos. ¿Qué se puede presentar? Con la disonía, tal vez la sensibilidad va a poder manifestar y estoy detectando oportunamente una reacción a eso. ¿Qué fácil presentar? Hay que estar alerta. Entonces, va a decir, me sirve el paciente y practicar pruebas. Esto es sugerido por la Organización Mundial de la Salud, así que no es un invento mío. Garantiza la adherencia al tratamiento para la curación. Identifica esas malas adherencias, porque la toma de los medicamentos se ha identificado bajo la estrategia DOTS. La estrategia DOTS tiene 5 elementos. Todo es un conjunto. El DOTS me va a permitir identificar a qué paciente medicinado, identificar pacientes que abandonan. Así tengo que garantizar la curación de las becas. Y dicen, voy a completar el tratamiento durante 6 años. Pacientes fieles. Pero existen esos pacientes rebeldes que no quieren las indicaciones de especialización. Esto existe entonces cerrado en negación absoluta. No quieren saber del tratamiento. Son los pacientes rebeldes. Y finalmente existen los pacientes razonables, constituyéndose los más felizmente numerosos. Son los pacientes médicas, aunque el médico le en forma racional a los pacientes, o sea, pacientes racionales, pacientes de forma racional, no lee el tratamiento. Quiere curarse. Felizmente son en mayor cantidad de razonables. Resumen, pacientes fieles, a rajatabla, cumplen las indicaciones médicas. Los pacientes rebeldes, excepto recalcitrantes, no quieren saber del tratamiento. Infieles totales, que siguen las indicaciones médicas transmitidas por el médico, ¿no? Es decir, este tratamiento te va a curar, vas a tomar medicamentos los primeros 2 meses, 4 meses continuados. Felizmente son la mayor cantidad de pacientes. El tercer principio de las bases operativas, tratamiento operativo. Es decir, que se debe a dosis, kilogramo, peso, de acuerdo a su paciente. Si sabemos, se denomina subdosificación. Y más se denomina sobredosificación. Por lo tanto, subdosificación es un riesgo que no puedo yo asumirla, debo pesarlo al paciente. Si lo subdosifico, estoy en riesgo de desarrollar resistencia. Y si lo sobredosifico, le doy más de lo que corresponde a su peso, estoy entrando a otra complicación que es la toxicidad con los medicamentos tuberculosos. Entonces, soy toxicidad. Estos son los pendientes. Cuando exagero, sobredosifico, riesgo de toxicidad. Cuando dosifico, riesgo de que se seleccione resistencia. Peor si le doy un solo medicamento, peor si le doy 2 medicamentos. Y mucho menos si le doy menos de subdosificación en unos tiempos, 2 meses, 5 meses. Entonces va muy variado. Es el más peligro, ¿no? Lo más peligroso, lo más grave de que se produzca resistencia. Finalmente, los pacientes de el tratamiento es de mortal. Los dolores, osciloscopia. Por eso la valoscopia al segundo mes. De la tuberculosis sensible. Continúa desde el mes, 4 mes, 5 mes. En los pacientes con resistencia tiene que ser desde el primer mes hasta los 18 meses. Y algunos es positivo de la tuberculosis y antiviral. Para identificar fracasos terapéuticos. Ya me va a permitir identificar fracasos y darle la opción de darle medicamentos de sangre, desde luego que son los menos eficaces, los más tóxicos, y para ponerle frente a esa situación de fracaso terapéutico. Esto es el tratamiento de la tuberculosis, los principios o bases modernas de tratamiento, bacteriológicas, farmacológicas y operativas. No es como cualquier otro tratamiento que han visto hasta ahora. Este tratamiento antituberculoso requiere de una estrategia muy diferente como lo hemos desarrollado. Espero que haya sido de mucho beneficio y entendimiento para todos estos materiales. Y si hay alguna duda, estoy presto a resolver lo que nos queda. Sin más, se decide Natalie. Adelante, Natalie, por favor, conteste. No se escucha. Ahora sí, poco más fuertecito y listo. Escuchamos tu despedida, tu comentario final. ¿Qué te ha parecido esta clase? Se entendió todo el tema, doctor. Gracias. Hasta la próxima semana. Muy bien, Natalia. Hasta la próxima semana. Se despide Mauricio con su comentario final.
Doctor, Vamos, tu despedida, tu comentario. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? muy interesante, doctor, la clase de lo que es de los fármacos, pero hay que repasarlo. Y, y nada más, doctor, esa es mi opinión. Cortito, concreto, como tu compañera. Perfecto. Hasta la siguiente semana. Leonardo se despide de todos nosotros con su comentario personal. Doctor, buenas tardes. Eh, Todo el tema que nos explicó sobre los medicamentos es bien complejo, doctor. Como dice mi compañero Mauricio, hay que repasarlo y volverlo a estudiar un poco más. Hasta la Bueno, próxima semana, doctor. perfecto. Gianmarco. Ah, sí, doctor, el tema requiere un repaso, memorizar algunas cositas, ¿no? Pero en lo que cabe de la clase, doctor, muy entendible. Gracias y hasta la próxima semana, doctor y compañeros. Muy bien, Gianmarco. Álvaro, tu despedida. Sí, sí. ah, Muchas gracias, doctor, por brindarnos sus conocimientos, sí, y vamos a repasar para que podamos dominar también los tipos de fármaco, ya que es una enfermedad que aún tiene mucha prevalencia. Entonces, nada más, doctor. Gracias por, por todo ese conocimiento que nos está mencionando. Muy entendible, doctor. Muy- Ujú. Bueno, sí, doctor, como mis compañeros lo mencionaron anteriormente, este tema es un tema muy complejo y en especial en cuanto al tratamiento, porque vemos que cuando el paciente llega a incumplir en lo que es el tratamiento, llega incluso a ser peor para el mismo paciente, ¿no? En cuanto a la explicación, doctor, muy buena, gracias y bueno, hasta la siguiente semana, doctor. Gracias, doctor, hasta luego.
fármaco, ya que es una enfermedad que aún tiene mucha prevalencia. Entonces, no, doctor, gracias por todos los conocimientos que nos está mencionando. Muy entendido, doctor. Muy bien, Álvaro. Nos vemos en la siguiente semana. Y finalmente, Albert, su despedida.